¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este programa Descifrando Enigmas. En esta oportunidad estaremos tratando un tema muy particular, muy pertinente para cada uno de nosotros, porque creo que cada uno ha padecido de ello en alguna instancia de nuestras vidas. Se trata nada más ni nada menos que de la ansiedad. ¿Has estado ansioso por algo en tu vida? Quizá un examen, una prueba física, algo emocional, algo que te tiene preocupado. Bueno, el día de hoy estaremos tratando este tema de la ansiedad, qué es, sus causas y cómo poderlo tratar de manera práctica. Así que no te apartes de tu pantalla en esta emisión de tu programa Descifrando Enigmas. Gracias por regresar con nosotros en este su programa Descifrando Enigmas. El día de hoy, para iniciar en esta conversación, en este diálogo acerca de este tema tan importante de la ansiedad, hemos invitado a nuestro estudio de Descifrando Enigmas a una persona muy querida aquí por nosotros, Octavio Cruz. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, pastor? Encantado de estar con usted. Bienvenido una vez más. Esta es su casa. Bueno, en este tema de la salud mental, porque eres terapeuta y tienes experiencia en esta rama, tratando de la ansiedad, que la ansiedad es un tema, parece ser que muy común en nuestros días. Hay muchas personas ansiosas, muchos de los televidentes que nos ven están ansiosos en este momento, ¿verdad? Están pasando por la ansiedad. Yo creo que es justo definir primero qué es la ansiedad. Ok, y yo pienso que como muchos temas que se manejan a veces en nuestra sociedad y que comúnmente son temas de conversación, la ansiedad, especialmente ahorita, por ejemplo, en este semestre que vienen los exámenes del Estado, muchas personas describen sentirse ansiosas. Hay personas que describen sentirse ansiosas por diferentes circunstancias y situaciones. Sin embargo, hay que clarificar que la ansiedad, como cualquier otra emoción, es normal y es de esperarse de un ser humano. Es una emoción como el enojo, como la alegría, como sentir el amor, y como tal, como una emoción, no es ni buena ni mala. Pero cuando entonces hablamos de la ansiedad, es un fenómeno normal y esperado de cualquier individuo, e inclusive es necesario. Entonces la ansiedad es un sentimiento, es una emoción más que todo. Así es una emoción. Okay. Ahora, cuando la ansiedad la llevamos a un nivel patológico habla de una enfermedad, entonces es debilitante, afecta el desempeño del individuo, el individuo ya no es capaz de funcionar de igual manera en su medio ambiente. Ahora, ¿la ansiedad de dónde viene? ¿Cuál es la causante, no? Exacto. Porque esa es la pregunta. Y mire, nosotros estamos de alguna manera cableados, digámoslo así, para a veces presentar situaciones negativas, ¿sí? De tal manera que podamos analizar la situación y actuar de acuerdo a lo que queremos superar. Si nosotros no estuviéramos cableados de esa manera, seríamos mucho más vulnerables al medio ambiente, a los estresantes que nos rodean. Y si nos remontamos, por ejemplo, a la época de los cavernícolas, ¿no? Y se enfrenta un cavernícola con un tigre de dientes de sable. Si el cavernícola se hubiera quedado observando nada más al tigre y dice, mira qué bonitos colores y qué bonitos dientes, obviamente su vida iba a estar mucho más comprometida. Entonces, cuando entra todo este sistema dentro del cerebro que lleva al ser humano a la supervivencia, nos vamos a plantear el panorama más negro y más negativo, que es, me va a tragar el león o el tigre de dientes de sable. Que es usualmente lo que sucede. Exacto. Entonces, ahí entra la ansiedad y nos hace crear una situación negativa, es decir, me va a tragar el tigre y tengo que hacer algo para huir, para moverme. ¿Cuáles son algunas de las causas, las causantes de la ansiedad? Bueno, como le digo, primero que nada, para que exista ansiedad tiene que haber este pensamiento negativo de que algo va a pasar. Básicamente les llamamos conductas aprensivas. Okay. Las conductas aprensivas o los pensamientos aprensivos nos llevan a pensar y a tener como que una idea de que algo negativo va a pasar. Entonces, si tenemos esa ansiedad, nos va a permitir hacer ciertas cosas. Cuando esa ansiedad se exacerba o llega a niveles mucho más grandes, hay personas que reportan, por ejemplo, fobias, ¿sí? Una araña,
un pequeño insecto puede llegar a paralizar a una persona. Sí. Y la persona no puede hacer nada, puede ni siquiera acercarse o evitar la araña. O ¿sí? un ratón, o una cucaracha. Ahora, digamos, por ejemplo, en el caso de nuestros niños, ¿sí? Se crea todo este ambiente del examen, todas estas expectativas, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de un empleado, ¿sí? Comete un error y hay ansiedad, obviamente, porque tal vez se da cuenta que tomó una mala decisión, pero lo que va a llevar a tratar de recuperarse, de tal vez resolver el problema, va a ser pensar, si no lo resuelvo, me pueden correr. Eso claro. Sería normal. Cuando ya él no duerme, cuando deja de comer, cuando entonces empieza a decaer emocionalmente, ya empieza a tener un grado patológico. Y ya es otro nivel de ansiedad. Pero entonces, la ansiedad, sí. Entonces, lo que podemos decir es que la ansiedad es algo natural. Sí, es normal. De hecho, todo ser humano tiene cierto grado de ansiedad. Si no la tiene, me preocupa. Ahora, si dejamos que la ansiedad llegue a niveles patológicos y no hacemos algo, también me preocupa. Ok, sí. Identificamos que las causantes, ¿verdad?, del tener este tipo de pensamientos negativos, este tipo de psicopatología que ya es extrema, ¿no?, al negativismo, que causa fobias, que causa diferentes tipos de pensamientos en las personas, que las personas se paralizan, que ya no pueden seguir adelante, no pueden ser buenos en su trabajo, no pueden ser buenos en su escuela, no pueden ser buenos en su familia, se llegan a enfermar físicamente también. Entonces hay, según lo que usted me comenta, puede haber un tipo de ansiedad buena y un tipo de ansiedad mala. ¿Cómo podemos identificar cuál es la buena ansiedad y cuál es la ansiedad que no es tan buena, ¿no? O por decir así. Pues básicamente yo diría que cuando ya nosotros en el ramo donde yo me manejo, que es la psicología, la consejería, la psicoterapia, entendemos que cuando ya la ansiedad llega a un nivel patológico, nosotros los llamamos trastornos de ansiedad. Okay. Y los trastornos de ansiedad, no voy a entrar en detalle, pero hay, por ejemplo, trastornos de ansiedad generalizada, hay fobias específicas, hay ansiedad social, ¿sí? Hay personas que no les gusta ir a moles o no les gusta el lugar donde están llenos de gente porque se sienten de alguna manera muy incómodos. Ya esas son situaciones donde tenemos que ayudar al individuo porque puede entrar en crisis, ¿sí? ¿Cuál es la más común? Porque sé que muchos nos están viendo el día de hoy. Bueno, la ansiedad social es muy común. Okay. Y más ahora, yo esto es mi propia teoría. Si usted se da cuenta, muchísima gente más se mete con sus teléfonos, se ha perdido el contacto social. Ya inclusive usted va y los chavos en el mall, mientras antes andaban por todo el mall o sentados en el lugar donde comían, ahora los encuentra juntos, pero cada quien en su teléfono. Entonces yo pienso que el roce social, las expectativas que tenemos sobre los jóvenes, a veces pueden llevar, cuando no bien manejadas, cuando no hay un apoyo, cuando no hay bases fuertes, cuando no hay un apoyo psicosocial firme, una persona puede desarrollar un trastorno de ansiedad. Pero hablamos de que ya es patológico cuando ya le llamamos un trastorno. Un trastorno, wow. Esos son conceptos muy, muy importantes. Y el día de hoy seguiremos tratando este tema. No te apartes de tu pantalla porque después de este corte comercial vamos a seguir hablando acerca de la ansiedad, de cuál es el tipo de ansiedad que yo puedo manejar, cuáles son algunas cosas prácticas que puedo hacer, cuáles son algunos tratamientos que se pueden sugerir. Así que no te apartes de tu pantalla hablando de la ansiedad. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126.
Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En Servicios de Inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En Servicios Testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Y seguimos hablando de este tema de la ansiedad. Y bueno, antes de ir a una pausa comercial, estábamos hablando de lo que no era la ansiedad. Sigamos hablando de eso. Mire, la ansiedad no es miedo. Okay. La ansiedad no es falta de valor, ¿sí? Hay personas que se paralizan ante una situación. Digamos, volvemos a tomar el ejemplo de la fobia a la araña, ¿sí? Y a pesar de que muchas gentes dicen, le tiene miedo a las arañas, no es una falta de valor. Si tú ves a estas mismas personas en otras circunstancias completamente diferentes, pueden demostrar aún más valentía que cualquier otra persona. Entonces, esta idea que se ha fijado y que se transforma en ese pensamiento aprensivo que lleva a pensar a la persona que algo terrible va a pasar, algo muy, muy malo va a pasar, es muy diferente a no tener valor. Entonces, no es no tener valor o ser un cobarde. Una persona con ansiedad, como les digo, la ansiedad es normal y es necesaria. Y una persona que llega a tener una patología o una enfermedad, un trastorno de ansiedad, y juzgarlo por los síntomas que presenta sería tanto como juzgar a una persona con diabetes y decir que está mal, o sea. Claro. Si todos tenemos este tipo de, ¿verdad? ¿Qué podemos llamarle? Dijimos que era una emoción. Una emoción. Ahora, si tenemos esa emoción, como el enojo, como muchas veces la raíz que está en nuestro corazón de responder, ¿verdad? Comportamientos, ¿cómo poder manejar la ansiedad de una manera saludable? Okay. Y muchas veces lo que, por ejemplo, yo hago con mis pacientes que vienen y que me reportan ansiedad, una de las primeras cosas que les enseño es a respirar, ¿sí? Uno de los primeros síntomas de un ataque de ansiedad es que empiezan a respirar demasiado rápido, demasiado profundo. Entonces eso lo puedes llevar a otra situación. Por ejemplo, pueden empezar a sentir como que se desmayan porque hay demasiado oxígeno en la sangre. Usted ha visto, inclusive en algunos lugares, de algunas películas, o recomiendan respirar dentro de una bolsa de papel. Una bolsa de papel. ¿Sí? Y lo que buscan con eso es nivelar el oxígeno y los gases que exhalamos cuando respiramos. De tal manera que están ahí los gases que estamos respirando y disminuye el nivel de oxígeno y la persona no pierde el sentido. Una persona puede llegar inclusive a perder el conocimiento, se puede desmayar si empieza a hiperventilar, que es un síntoma de la ansiedad. Cuando la ansiedad llega a un grado muy alto, nosotros llamamos que es un ataque de pánico. Y personas reportan en un ataque de pánico que sienten una presión en el pecho muy fuerte, sienten como que un elefante se les está sentando en el pecho. Y son síntomas muy similares a un ataque al corazón. Cuando llegan al hospital les hacen su examen de enzimas cardíacas y saben, los doctores pueden decirle, no, nada malo con tu corazón, fue un ataque de pánico. Entonces, respirar, y hay ejercicios de respiración específicos que les enseñamos a nuestros pacientes. También hacer, para una persona que empieza a desarrollar la ansiedad se aprende también. Cuando vemos a nuestros papás o a las personas cómo reaccionan ante ciertas situaciones, el niño tiende a copiar eso y lo copia y lo vive. Entonces, nosotros le llamamos un análisis premortem. Por ejemplo, cuando algo pasó y hacemos un análisis postmortem, es después de que ya el evento que sucedió, repasamos todo y vemos cómo lo vamos a prevenir. Cuando hacemos un análisis premortem, decimos, bueno, si yo voy ahí, yo me conozco, yo siento que puedo entrar en ansiedad o en pánico, ¿qué puedo hacer para evitar eso? ¿Qué puedo hacer antes de estar en el mismo escenario y comportarme o sentir lo mismo, ¿no? Experimentar lo mismo? Puedo aplicar la visualización, puedo empezar a reflexionar acerca de cuáles han sido mis experiencias en el pasado y cómo han funcionado. Hay una técnica que se llama cognitivo-conductual y que nos enseña, o que le enseñamos a los pacientes, a desafiar los pensamientos negativos, ¿sí? O sea, si yo entro al mall y tengo miedo, ¿verdad?, de que
¿cuál es mi miedo? Ubicar mi miedo, ¿no? Pues tengo miedo de resbalarme y caerme. Entonces, realmente decir, bueno, ¿cuál es la posibilidad de que yo pudiera resbalarme y caerme en el mall? Bueno, pues si estoy al lado de la fuente donde está brincando el agua y paso por ahí, quizás sea más que si yo evito la fuente, ¿verdad? Entonces, eso le da seguridad al paciente, un sentido de que puede estar en ese lugar. Y los equipamos desafiando esos pensamientos, como le decía, se exacerban esos pensamientos aprensivos y lo que necesitamos es decir, espérame, realmente no estoy ante un tigre de dientes de sable y no me va a tragar. Entonces, en resumen, la ansiedad, ¿verdad? Es una emoción, una emoción que es natural, que si no la sabemos tratar puede ser tan negativa como cualquier otra emoción que tenemos. Así es. Segundo, es necesario tener ansiedad, porque si no tenemos ansiedad, entonces también estamos mal. Por ejemplo, a un muchacho que va a tener un examen, si no tiene la suficiente ansiedad, pero no le llamamos ansiedad, también le llamamos estrés. Hay un estrés que es normal, natural y esperado. Si no hay este grado de estrés, él no se va a poner a estudiar. Claro. Él va a decir, no, hombre, me va a ir bien. Me va a ir bien. Pero es esa duda de decir, oye, me puedo ir mal, puedo perder la beca, puedo no llegar al grado que necesito llegar para pasar el curso. Eso lo motiva y le da la suficiente energía como para ponerse a sentar. Por eso es que es necesario. Ahí estamos muchos de nosotros. Ahora, las personas que nos están viendo el día de hoy, porque estamos hablando mucho acerca de la ansiedad, han llegado a momentos en sus vidas donde la ansiedad los ha agobiado tanto que quizás no la han podido controlar. Después de una pausa comercial, lo que vamos a hacer es ofrecer algunas aplicaciones para que las personas que nos están viendo puedan lidiar con la ansiedad diariamente. Así que no te apartes de tu pantalla porque vamos a hablar de algunos pasos de cómo lidiar con la ansiedad que tienes el día de hoy. Banana Leaf Jarocho Restaurant te invita a probar sus deliciosos tamales. Contamos con una gran variedad como tamales de pollo en mole, puerco en salsa roja y salsa verde. También tenemos los riquísimos tamales de queso fundido y frijol con queso. Ven, prepáralo a tu gusto con nuestra barra de ensalada. Y si te gusta el postrecito, el tamal de dulce, alias el beso jarocho. Ven, llévate un pedacito de Veracruz en tu paladar. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hasmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras 2 direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Y regresamos hablando de este tema de la ansiedad. Y bueno, Octavio, algunas pautas prácticas para que las personas que nos ven el día de hoy digan, bueno, Octavio nos aconsejó estos pasos. ¿Cuáles son? Mire, nosotros llamamos técnicas para el manejo de la ansiedad. Okay. Sí, empezamos una muy sencilla, como hablé, la respiración. Respiración. La relajación es otra manera de... ¿Qué tipo de relajación? Nosotros llamamos relajación progresiva. Y yo les recomendaría que buscaran un profesional que les enseñara cómo hacerlo. Es algo muy sencillo, inclusive debe haber videos en YouTube que la gente pueda accesar. No tiene ningún riesgo, ningún peligro de dañarse, ¿sí? Como en todas las cosas que involucran cierta actividad física, les recomiendo que consulten con su médico antes de hacer nada, pero esto su médico les va a decir, claro que sí, hazlo, ¿sí? Porque es una técnica muy sencilla. Cambiar las historias que nos decimos a nosotros mismos, como ahorita les comentaba. Desafiar los pensamientos es otra técnica. Hay una técnica que ahorita está muy de moda y se escucha mucho que se llama mindfulness,
¿sí? Y que es un tipo de meditación también, donde uno se vuelve nada más consciente de su respiración y estás al pendiente de cómo está entrando tu aire y está saliendo, buscas sentir tu cuerpo, cómo está sintiendo tu cuerpo y haces una especie de escáner. El objetivo principal es estar en el momento, en el aquí y en el ahora. Cuando nosotros no estamos en el aquí y en el ahora, nos asaltan 1000 pensamientos. Cerré la casa, apague la estufa, tengo que pagar el carro, el seguro ya se me venció, y tantas preocupaciones siempre están pasando por nuestra mente. Practicar el párate, estad quieto, como dice la palabra. Estad quieto y nada más confía en Dios. Eso es una cosa que podemos hacer. Tener un esquema de valores y compartirlo con nuestros hijos. ¿Qué esperamos de ellos? Para que no haya expectativas irrealistas o enfermas. Tener flexibilidad. En las cosas que puedo tener flexibilidad, decidir qué peleas quiero pelear. Un ejemplo que yo les pongo a mis pacientes es, ¿eres el tipo de persona que te gusta traer el tanque de gasolina ya cuando se prende el foquito? Y justo cuando dijiste que le ibas a echar, no le echaste y resulta que llegas tarde al trabajo y ya vas a las carreras. Entonces, yo lo que les recomiendo a mis pacientes es que tu límite sea el medio tanque. Una cosa, evitar los escenarios que causen ansiedad. Exacto. Entonces, ese que es usualmente la persona que padece de ansiedad crónica no es buena en eso, ¿no? Otro método que nosotros recomendamos es la técnica de los 21 segundos. Cuando estás atravesando un momento de ansiedad, tómate 21 segundos para analizar toda la situación. Hazte todas las preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? Etcétera. Todas las preguntas que te puedes hacer en 21 segundos y trata de contestártelas. Lo que eso hace es que nos pone en contacto con más recursos. Cuando entra una crisis se define como el momento en el que una persona ya no tiene acceso a sus propios recursos. La ansiedad nos puede llevar a ese punto. Entonces, estar en contacto con nuestros recursos nos ayuda. Sobre todo si es una emoción, ¿no? Porque la persona que entra en un ataque de ansiedad ya no puede pensar bien. No, y podemos tomar malas decisiones. Y me incluyo porque todos somos susceptibles a tener un ataque de ansiedad. Ha habido personas a mí que yo considero muy, muy estables, unas vidas muy metódicas, y vienen y me describen que tuvieron un ataque de ansiedad mientras manejaban en el expressway, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, a veces hay desbalances químicos, a veces hay factores de nuestra vida que están estresándonos de baja intensidad, pero son demasiados, y terminan por tener un efecto de sumación y empieza... ¿sí? Afortunadamente la ansiedad no es como un brote psicótico donde voy a perder el control. Simplemente me paraliza, tengo miedos exacerbados, etc. Y llegando a ese punto, y cuando empezamos a ver que esto tiene ya un patrón de tiempo, de intensidad, podemos hacer una combinación entre un tratamiento farmacológico que puede hacer un psiquiatra, el que lo puede proponer, y obviamente un terapeuta para combinar los dos tratamientos. Y por último, ejercicio, música, convivencia con los amigos, hablar, ¿sí? Buscar recursos de apoyo donde pueda yo expresar lo que siento. Gracias, Octavio. Esos son muy, muy buenos pasos para poder enfrentar esto de la ansiedad. Sin embargo, Octavio toca un punto fundamental y es el área espiritual. Así es. ¿Verdad? La palabra de Dios nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os daré descanso. También dice que depositemos todas nuestras ansiedades. La palabra ansiedad está en la Biblia. Dice, depositar todas las ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y yo creo que todas las personas que nos están viendo el día de hoy pueden entender, primero, que la ansiedad es una emoción inevitable. Es buena, pero también se puede convertir en excesivamente mala. Sin embargo, hay solución para ello, ¿verdad? Hay técnicas cómo lidiar, hemos ofrecido algunas de ellas, pero la palabra de Dios nos habla de la parte espiritual. Muchas veces esperar y confiar en Dios, confiar de que Él tiene las cosas bajo su control, confiar de que las cosas que nosotros vemos desde este lado en la tierra no son tan grandes como Él las ve. A nivel de la eternidad, ¿verdad? Él tiene todo bajo control y nosotros estamos aquí tratando, lidiando, ansiosos, apegados, aferrados con comportamientos aprensivos, ofensivos, defensivos, afectándonos a nosotros mismos, cuando Dios está con los brazos abiertos y nos está diciendo, vengan, descansen en mí. Sin embargo, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que pedirle a Dios primero,
que venga a nuestro corazón, ¿verdad? Y que tome esa ansiedad, depositarle esa ansiedad a Él para que Él tenga cuidado de nosotros. Él dice que Él quiere tener cuidado de esa ansiedad, Él quiere quitar esa carga de nosotros. Y también la palabra de Dios dice que Él lleva nuestras cargas, que Él ya depositó todas esas cargas en la cruz del Calvario a través de su Hijo Cristo. Él ya llevó todas esas cargas y que por sus llagas nosotros somos sanados, somos completos. Y yo creo que esa es la verdad del Evangelio, Octavio. Esa es la verdad de un Dios que es práctico, de un Dios que cuida de nosotros, de un Dios que le preocupa tu ansiedad, que le preocupa tu dolor, que le preocupa tu aflicción y que quiere que tú descanses en tu corazón. Así que al terminar el día de hoy podemos quizás respirar y confiar de que Dios está en control de todas las cosas. Una vez más, Rolando Aguirre, aquí en este programa Descifrando Enigmas. Hasta la próxima y Dios te bendiga.